Bueno, vamos ahora a detrás de la noticia desde el Javier Romero Estadio con el señor Matías Oscar Castañuelas. Exactamente, Daniel, después de este momento televisivo hermoso y de hablar del sexo en la tercera edad, justamente hubo una nota hoy de Magdalena Ruiz Guiñazú en el diario La Nación en el día de ayer que hablaba sobre robar a los muertos. Muchos habló sobre el tema, que comentaba que del prólogo del Nunca Más el gobierno había sacado la firma de Ernesto Sábato. Digamos que no solo es una nota que escribió Magdalena Ruiz Guiñazú, sino que también tiene algunos detalles que hablan de alguna edición del diario La Nación. Como por ejemplo dice, al reimprimir la octava edición se quitó la firma de Sábato, o si no también acá dice, esta publicación fue prologada por Ernesto Sábato. Cuestiones que no fueron escritas exactamente por Magdalena Ruiz Guiñazú. Después vamos a ver por qué. Vamos a ver partes de ese texto que escribió Magdalena y que fue publicado por el diario La Nación. Con sorpresa e indignación, tengo en mis manos un ejemplar de la editorial Eudeva, Universidad de Buenos Aires, del informe Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Bueno, recordemos que la CONADEP es un organismo que se creó durante el alfonsinismo para investigar determinadas cuestiones que tenían que ver con las atrocidades de la dictadura y las cuestiones ligadas a los derechos humanos y que terminaron formando parte del Nunca Más. Una de las miembros de la CONADEP fue la mismísima Magdalena Ruiz Guiñazú. Sigamos con otra parte del texto. La publicación con fecha marzo del 2012, octava edición, cuarta reimpresión, ya estamos hablando de la edición actual de Nunca Más, no solamente sigue anteponiendo exactamente desde marzo del 2006 un prólogo firmado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación al prólogo original que Ernesto Sábato firmó en el momento de la primera publicación, ¿no? Magdalena dice que Ernesto Sábato firmó el prólogo de Nunca Más allá, lejos y hace tiempo, en 1984, sino que hoy omite definitivamente la firma de Sábato para entrar directamente en materia, como si este fundamental informe que sirvió de base para el juicio de las juntas de comandante de la dictadura fuera un documento anónimo, ¿no? Entonces está diciendo, por un lado, que Ernesto Sábato había firmado el documento, había prologado el Nunca Más, y por otro lado, que el gobierno lo sacó, ¿no? La firma de Ernesto Sábato. Apropiarse, entonces, de escritos jurídicos, es una máxima bastante fuerte, ¿no? Apropiarse, entonces, de escritos jurídicos y considerarse dueños de la defensa de los derechos humanos son hechos vergonzosos que al menos un hombre digno y valiente como Ernesto Sábato, por suerte, no ha llegado a presenciar, ¿no? Convengamos entonces hasta ahora, para ir un poco resumiendo, estamos hablando de una indignación muy fuerte porque no estaba firmado el prólogo del Nunca Más por Ernesto Sábato. Cuenta la historia que fue sí redactado por Ernesto Sábato, pero en algún momento de la historia, en la primera edición, la de 1985, del Nunca Más, del informe CONADEP, ¿estuvo firmado por Sábato? Bueno, eso es lo que se dice que precisamente Eudeva, que es la editorial que publicó el Nunca Más, sacó un comunicado que sí publica hoy La Nación diciendo Sábato no firmó el prólogo del Nunca Más, dijo Eudeva, ¿no? Ni Sábato ni nadie, porque lo firma la CONADEP, toda la comisión, que integra también Sábato. Y raramente también lo integraba Magdalena Ruiz Guiñazú, que seguramente debe tener en su casa un ejemplar de la primera edición del Nunca Más. Exactamente, y eso es lo más curioso, porque casualmente tenemos un audio de lo que dijo hoy Magdalena Ruiz Guiñazú en su programa de radio. Era muy fácil de chequear, era Magdalena se levantaba donde estaba, iba a la biblioteca, me imagino que debe tener una biblioteca en la casa Magdalena, con el ejemplar de Nunca Más, lo agarraba, lo sacaba, abría el prólogo y se fijaba si había una firma. Si había una firma, no había una firma porque está firmado colectivamente por todos los miembros de la CONADEP. Es así. El modo de chequear era ese, tan sencillo como ese. Era tan sencillo como eso, pero en cambio, en vez de reconocer el error y decir que ella había creído que estaba firmado por Ernesto Sábato y no lo chequeó, da una explicación que es un poco más confusa. Eso es lo que dijo hoy en el programa de radio. Si quieren lo podemos escuchar y seguir conversando. Hoy en el diario La Nación figura una contestación del editorial universitario de Buenos Aires a una columna que yo con mi firma publiqué en el día de ayer, ¿no? Eudeva dice, a propósito de la nota publicada titulada Robar a los muertos, la editorial universitaria de Buenos Aires quiere informar que tanto en la edición 2012 del libro Nunca Más como la primera edición de 1984 no llevan la firma de don Ernesto Sábato en el prólogo. Yo recuerdo perfectamente que fue lo que señalé,
la reunión de todos los miembros de la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas, en la que se decidió que su presidente, que era Ernesto Sábato, fuera él quien firmara el prólogo. Bueno, fui justamente al archivo virtual y pueden consultarlo ustedes y verán que figura la versión digital de la primera edición del Nunca Más de septiembre de 1984, no solamente con la firma de Sábato, sino también con su foto, así que pueden ir a internet y lo van a ver. A ver, 1984, internet, me parece que Magdalena debería reconocer que el prólogo del Nunca Más nunca tuvo una firma porque se trata de una obra, si se quiere, colectiva de todos los miembros de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, y reconocer el error y ya está, no hablar de versión digital de internet en 1984 donde no existía ni siquiera la internet, me parece, ¿no? Sí, por eso dos cositas más. Lo primero, que es el texto que escribe La Nación, lo escribe solo hablando de ese tema, no es que hace este comentario, cuento de otra cosa que viene de paso. Solo habla de este tema. Por otro lado, acá tengo la edición de 1984 de Nunca Más y podemos ver fehacientemente que el prólogo de Nunca Más no está firmado. Muchos dicen con maldad que Sábato no se animó a firmarlo porque de alguna manera también este prólogo es el que después da herramientas para hablar de la teoría de los dos demonios y no quería quedar pegado en la historia con eso. Y bueno, y después por otro lado también, para cerrar, acá tengo el libro, si quieren ahora les puedo mostrar que no está firmado, también el tema de que cuando se da por decirlo de alguna manera, se intenta ligar al gobierno con que se le agregó un texto adelante diciendo que es un subsecretario de Estado, un secretario de Estado, un funcionario más. Y digamos, y hay que decirlo con todas las letras porque ya está desaparecido también, igual que Ernesto Sábato, que lo firmó Eduardo Luis Duhalde, que es un reconocido militante de los derechos humanos, una persona muy valiente que durante la dictadura tuvo un comportamiento ejemplar. Así que eso también es rebajarlo y de alguna manera también es mentir. Y además las obras importantes, casualmente, muy bien Matías, las obras importantes van teniendo diferentes prólogos a lo largo de la historia. Lo que pasó que tuvo el prólogo original del año 85, de la primera publicación, el año 2006, es un prólogo, por ejemplo, el de Ernesto Sábato, que es el gran cuerpo teórico, si se quiere, sobre la teoría de los dos demonios, de equiparar los crímenes cometidos con el Estado, de la violencia política, algo que en el 2006... con el prólogo que se agrega de Eduardo Luis Duhalde, se habla de otras cuestiones. Entre otras cosas, el Nunca Más es muy valioso, pero el Nunca Más no contempla, por ejemplo, los delitos de acción continua, no contempla, por ejemplo, el tema de los bebés robados en cautiverios. Es un paso importantísimo, digo, pero no fue suficiente en toda la lucha de derechos humanos. Tuvo que venir un montón de cosas después. Hay como una tendencia de los detractores de este proyecto político de pensar o de pretender instalar la idea de que el kirchnerismo pretende apoderarse de la política, de los derechos humanos. Y me da la impresión que no solo es un error verlo de esa manera, sino que el kirchnerismo, como fuerza política, lo que hizo fue asumir desde el Estado la responsabilidad de los delitos cometidos y encarar lo que los anteriores gobiernos habían borrado con el codo. Pero además, en realidad, lo que hace este prólogo nuevo, que es muy cortito y muy conciso, es hacer eje sobre el terrorismo de Estado, que es lo que el prólogo anterior, como bien vos dijiste antes, hablaba de la teoría de los dos demonios, condenaba a la violencia en general. Me parece que ya no es un discurso... O equiparaba, ¿no? Que la violencia se puede condenar, la equiparaba. Equiparaba una violencia con la otra. Lo que hace este prólogo es decir, acá hubo terrorismo de Estado. Me parece que ese no es un discurso del kirchnerismo, ya es un discurso que está instalado en la sociedad. El del terrorismo de Estado, que no es lo mismo que la teoría de los dos demonios o la guerra sucia. Sí, igual saquémonos el sombrero para aquella comisión que por primera vez abordó los crímenes de lesa humanidad. Y yo quiero decir que Ernesto Sábato no firmó el prólogo porque él consideraba que era un espíritu colectivo que debía resumir el libro. Él quería que esto fuera como la representación de todos los que estaban en esa comisión.